vamos entonces, por razones también de tiempo, a dar entrada a José Rujano, nuestro tercer ponente, que es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, con maestría en ingeniería mecánica por la Universidad del Sur de Florida, con un doctorado, un PhD también en esa área, y que ha estado desempeñándose en el área de la energía solar fotovoltaica con experiencia en asesoría internacional y actualmente en Estados Unidos. Vimos entonces una primera presentación sobre energía nuclear, esta segunda presentación sobre energía térmica y también los mercados eléctricos, y vamos a ver ahora qué nos tiene que compartir José Rujano en relación con la energía solar, en relación con las tendencias del uso de la energía solar. Adelante, José Rujano. Sí, gracias por la invitación es un honor pues poder realizar esta presentación con el patrocinio de tan prestigiosas instituciones y academias. Mi presentación voy a tratar de hacerla dinámica y lo más corto posible. El tema pues es la energía solar fotovoltaica y almacenamiento en energía, en baterías. Básicamente voy a tratar de transmitir alguna información o refrescar. En algunos casos ya la información puede ser conocida, pero tratar de introducir algunos elementos nuevos o que no son muy normalmente conocidos en general. El contenido es sencillamente relacionado vamos a hablar un poco de la radiación solar y el proceso de conversión fotovoltaica, el estado actual de la tecnología y las perspectivas que se prevén para el futuro en cuanto al uso de la energía solar, específicamente la aplicación fotovoltaica. Para ponernos en contexto un poco, vamos a ver, a ubicarnos un poco en cuanto a lo que es la radiación solar y el sistema compuesto por el Sol y el planeta Tierra, en donde, bueno, hay aquí algunos datos importantes a tomar en cuenta, que es, primero que nada, que la Tierra pues se gira en un plano elíptico, es decir, tenemos una distancia de 152 millones de kilómetros cuando estamos en esta posición, y del otro lado es un poco más corta la distancia. Este es el giro de la Tierra en un año, ¿verdad? Lo estoy presentando para enfatizar la variabilidad de la energía solar, ¿verdad? A lo largo en cuanto la variabilidad temporal, pues. Y también la variabilidad en cuanto a la ubicación geográfica de cada en la Tierra, ¿no? Es decir, las localidades que pueden estar más al norte o más al sur o más cerca del Ecuador, debido a que la Tierra tiene este ángulo de inclinación, conocido como la declinación del eje de la Tierra con respecto al plano elíptico, ¿verdad? Esa declinación hace que tengamos ese fenómeno, que conocido por todos, a lo largo del año, ¿verdad? Tenemos las épocas, tenemos acá los solsticios, ¿verdad? Y los equinoccios, es decir, los cambios de estación, que eso tiene un impacto o una influencia importante en la variación temporal de la radiación a lo largo del año. O sea, la radiación solar, pues, varía no solo a lo largo del día, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tenemos normalmente radiación solar disponible. Luego viene un periodo de oscuridad, y en cuanto a la variación anual, pues son estos periodos de mayor intensidad y dependiendo de la distancia o de la estación del año, ¿verdad? Entonces, el, el siguiente, gráfica nos ilustra un poco esa situación, en donde, bueno, sí tenemos esta variación mensual, ¿verdad? Estos son simplemente perfiles de radiación diaria promedio,
radiación promedio diaria a lo largo de los meses, a través de los meses del año, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver esa variabilidad y bueno, finalmente tenemos aquí un promedio anual, un día promedio anual. Así se comportaría un día promedio anual, basado en todas, es el promedio de todos estos meses. Eh, Aquí podemos ver entonces, en base a esa información, no, hoy en día la información disponible es bastante precisa porque es información que se ha estado recolectando durante los últimos años usando sensores satelitales remotos sobre nos permite visualizar la irradiación global en superficie horizontal en todas en todas las regiones del mundo. Aquí podemos ver, por ejemplo, se puede observar un poco de las regiones donde hay mayor potencial para la energía solar, el lugar donde de máxima potencialidad para la energía solar está ubicado en Chile, cerca del desierto el desierto de Atacama. La razón para que eso sea así es porque ese sitio, además de que está relativamente cerca del Ecuador, está más bien cerca del Trópico de Capricornio, por su condición de altitud y eh, sobre todo por la condición de altitud y de clima muy seco, normalmente la atmósfera, la atenuación atmosférica es mínima, la atenuación de la radiación solar debido a la presencia en la atmósfera, ¿verdad? Es mínima. Y la altitud de ese desierto en donde está ubicado el desierto, pues hacen que ese sitio tenga esa particularidad. Em, Rápidamente vamos a ver un poco de dónde viene la fuente de la energía solar. La energía solar, pues el sol, se origina la energía solar en el núcleo del sol y es esencialmente por fusión. Y luego hay procesos de transmisión desde procesos radiativos, convectivos, para finalmente la radiación ser se transporta a través del espacio, ¿verdad? Hasta la superficie de la Tierra. Hasta, aquí podemos ver un poco la relación de distancias para tener una idea, ubicarnos espacialmente. El radio del Sol es de 700.000 kilómetros. Eso es aproximadamente 100 veces el radio de la Tierra. Hay un dato importante acá. Aquí podemos ver que este pequeño punto que se ve acá, es la proporción entre el tamaño del Sol y el tamaño de la Tierra. Y como estamos diciendo, el radio del Sol es aproximadamente 100 veces el radio de la Tierra. Ahora, aquí mm, es importante mencionar también que la distancia esta de que viaja la radiación desde la superficie del Sol hasta la superficie de la Tierra es una distancia de 152 millones de kilómetros. La radiación solar tarda aproximadamente 8 minutos en llegar desde la superficie del Sol a llegar a la superficie de la Tierra. Eh, Luego, las características de la radiación solar, pues la radiación es un fenómeno electromagnético, ¿verdad? El espectro solar, este es el espectro solar. La radiación que se aprovecha en las celdas fotovoltaicas es el rango de la luz visible, que es este rango acá que se ve con colores arcoíris. Es decir, de todo el espectro de radiación solar, solamente es una buena parte de esa cantidad de radiación solar se utiliza para radiación. Las celdas fotovoltaicas aprovechan para convertir en electricidad este rango del espectro, que es conocido como el rango de luz visible. Por debajo de ese rango está la luz ultravioleta, que no es aprovechada por las celdas solares fotovoltaicas, y por encima de ese rango está el espectro de luz de radiación infrarroja, que tampoco es, y radiación térmica, que tampoco es aprovechada por las celdas fotovoltaicas. Eh, el principio de aprovechamiento, pues, es el principio del efecto fotovoltaico.
el principio de conversión de energía. Ya estamos viendo que la conversión de energía es radiación solar en forma de luz, ¿verdad? Fotones que inciden en la celda y la celda, este, que esta pieza que aparece acá es una celda solar, parece ir a un sándwich, ¿verdad? Tiene en su fabricación, se obtienen, digamos, dos regiones. Al incidir la radiación solar sobre esta cara, que sería la cara que está enfrentada a la radiación solar, se produce dentro del material una situación de eh, déficit de electrones de un lado y exceso de electrones del otro lado. Eso se aprovecha. Las celdas solares tienen unos circuitos, estos metálicos de material circuitos, para crear el circuito, básicamente por donde el exceso de electrones que hay aquí en la parte superior, va a viajar, se conecta con la parte posterior de la celda, que es donde está el déficit de electrones. Eso crea una diferencia potencial y tenemos entonces el flujo de electricidad. Es un fenómeno de conversión directa. La radiación incide y indirectamente eso se genera un exceso de electrones de un lado, déficit en el otro, lo cual crea esta diferencia potencial para que circule una corriente aproximadamente en una celda típica de 0,98 voltios de corriente continua. Corriente continua. Eh, bueno, tecnología de radiación fotovoltaica, podríamos comparado con otras formas de generación de energía, podríamos decir que es relativamente nueva. Fue realmente en 1954, donde en cierta forma, de una manera casual, un grupo de científicos eh, observó el fenómeno fotovoltaico experimentando en los laboratorios Bell con materiales de semiconductores. Y bueno, observaron el efecto y de ahí en adelante comenzó el desarrollo de, digamos, de esta tecnología como fuente para generar electricidad y, y para aplicaciones prácticas. Entonces, actualmente tenemos básicamente las celdas fotovoltaicas, se pueden clasificar al menos celdas fotovoltaicas de materia, comerciales, están en tres categorías. Hoy en día podemos clasificarlas en las celdas de silicón, que en ese rango, en la celda de silicón tenemos dos posibilidades normalmente disponibles, el monocristalino y el policristalino. La diferencia principalmente es que el monocristalino es bastante más eficiente, más costoso también. El policristalino un poco menos eficiente, un poco menor costo. Y luego tenemos en cuanto a eficiencia, por debajo del silicón está una tecnología reciente que está ganando bastante auge, sobre todo en las aplicaciones de granjas solares grandes, granjas solares para generación a escala de compañía eléctrica, pues de las compañías eléctricas de producción de energía, plantas solares grandes, ¿verdad? Que se conocen también como granjas solares. Se está utilizando, ha demostrado un excelente resultado la utilización de celdas de película delgada o thin film, que son unas celdas con un poco menos de eficiencia, pero el proceso de fabricación, los materiales, hacen que su costo sea un poco menor, además de que tienen mejor desempeño bajo ciertas condiciones por ejemplo, en zonas tropicales, ambientes húmedos, etcétera, eh, tienen han demostrado un buen desempeño. Entonces, hoy en día, digamos, son las tres tecnologías para utilizadas, más utilizadas para la fabricación de las celdas fotovoltaicas. Em,
es siempre basadas en tecnología de fabricación de semiconductores, es decir, crecimiento de cristales, ¿verdad? Se produce primero un cristal de semiconductor con una serie de procesos controlados para ah, manejar los componentes para lograr el material requerido. A partir de una fase líquida se va configurando un cristal y luego el cristal pues es procesado mecánicamente para obtener estas celdas que son láminas finas del cristal, cortes o rebanadas del cristal. Eh, Aquí vemos cómo ha evolucionado la eficiencia de esas celdas fotovoltaicas en el tiempo y podemos observar cómo esa eficiencia ha ido aumentando hasta el punto que hoy en día tenemos celdas con cercana a los 20, eficiencias cercana al 20% de la eficiencia de la celda en la conversión de energías. Estamos hablando de eficiencia en la conversión de energía, es decir, del 100% de radiación o luz, en forma de luz, de fotones que recibe la celda, de ese 100%, el 20% es el que finalmente se convierte en electricidad. Entonces, estamos hoy en día con celdas de monocristalino, de silicón monocristalino, tenemos eficiencias en el orden del 20% y sigue aumentando, un poco más lentamente, pero la tecnología siguen mejorándose la eficiencia de esa celda en cuanto a la conversión de energía. Pero por otra parte, aquí podemos ver cómo en el tiempo también el precio, el costo de fabricación y el precio final de esas celdas ha ido bajando para hoy en día estar en este rango, ¿no? Es un valor de referencia, de referencia a nivel internacional. Pero lo importante acá es ver que la tendencia sí ha sido permanente de disminución de su costo. Las celdas más económica. Aquí se puede ver también el valor, el precio, el costo de las celdas de película fina está por debajo de las celdas de silicón. Y es una diferencia importante, ¿no? Por eso hay hay, hay mucha expectativa en que las celdas de película fina puedan comenzar a jugar un papel importante en la industria de la energía solar fotovoltaica, porque hasta el día de hoy el predominio es la celda de silicón, pero hay expectativas de que poco a poco las celdas de película fina vayan ganando terreno. Eh, Esta gráfica nos muestra un poco el, la evolución la evolución de la energía solar fotovoltaica en comparación con otras formas de generación, la hidroeléctrica, la generación hidroeléctrica, ¿verdad? Eh, las mm, fuentes, el viento, ¿verdad? Lo más importante que podemos ver acá es que para este año prácticamente a nivel global la generación de energía fotovoltaica se iguala o se está igualando con la generación usando eólica, digamos, a partir del viento, ¿verdad? La generación eólica están prácticamente equiparadas en cuanto al, a nivel mundial. Y se espera que para el 2030 inclusive la solar fotovoltaica esté por encima de la eólica y también por encima de la hidroeléctrica, de acuerdo con estas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía. Eh,
lo principal o lo primordial acá es ver cómo en el tiempo, desde los últimos 20 años, ha ido permanentemente en crecimiento la participación de la energía renovable y particularmente la energía solar fotovoltaica en el mercado a nivel global. Uh, si lo vemos en los Estados Unidos, actualmente de todo la fuente, el consumo energético primario en los Estados Unidos, distribuido aquí por fuente de la fuente de la energía, eh, predomina el petróleo, gas natural, nuclear, carbón, pero ya la energía solar tiene una participación, la energía renovable, digamos, tiene una participación sí, casi equiparable al que tiene el carbón. Y aquí vemos cómo la participación de la solar, de este 9%, un 10% actualmente es solar. Eh, y aquí está, podemos ver la distribución de este 9%, en donde la solar tiene un 11% de participación y la eólica un 18%, para comparar esas dos fuentes del recurso energético. También refiriéndonos al mercado americano, tenemos de los Estados Unidos, tenemos la producción, ¿verdad? Por fuente, la producción y el uso por consumo final, ¿verdad? De principales usuarios o el uso principal de la energía, pues el sector del transporte, el sector industrial, sector residencial y comercial. Aquí vemos la participación de cada uno de estos sectores. Aquí es importante observar en esta gráfica buena parte de la energía que se produce, ¿verdad? De las diferentes fuentes, inclusive las renovables, pasa por el sector eléctrico. Este es el sector eléctrico, es decir, esta es energía que es convertida en electricidad para antes de ir al consumo final. Entonces, porque hay energía, ¿verdad? Que va directo al consumo, como por ejemplo los combustibles para aviación, transporte en vehículos, el gas natural, no necesariamente pasa por esa conversión a electricidad, o sea, no es mm, transferida por el sector eléctrico. Entonces, es importante ver la importancia del sector eléctrico en el mercado energético, en la ecuación energética de fuente, uso y aquí podemos ver el peso del sector eléctrico y la participación. Eh, Rápidamente vamos a referirnos acá para poner un poquito en contexto a un sistema fotovoltaico residencial típico para una casa residencia en los Estados Unidos. Este es un sistema, oye, una de las tecnologías que más se está utilizando para el uso residencial es utilizar microinversores. Los microinversores son un dispositivo para hacer la conversión de energía continua DC a, a corriente alterna, a- que es la utilizada pues, en todos los circuitos de una casa. Aquí tenemos el panel principal de la casa, el armario eléctrico pues, de una residencia. Es el medidor esto es un edificio de apartamentos, tenemos los diferentes medidores, un medidor para cada apartamento, tenemos un panel eléctrico para cada departamento también. Entonces, un inversor, los inversores, la configuración es un inversor por cada panel solar, es decir, que ya estos inversores van instalados en la parte posterior del panel solar, es decir, ya desde el panel solar en adelante, esto es corriente ya alterna. La conversión a corriente continua se hace
directamente en el mismo panel solar. En la parte posterior se instala el microinversor y ya de ahí en adelante tenemos corriente continua, perdón, alterna. Eh, Aquí una caja de combinación para recibir los diferentes circuitos de paneles solares, inversores en este caso. Estos son los inversores, cada panel tiene un inversor. Y bueno, lo importante, tomé este ejemplo del sector residencial porque es una de las industrias que tiene más dinámica en los Estados Unidos, especialmente en el estado de California. Es el estado que tiene las mejores, es el estado con más avance, digamos, en cuanto a la regulaciones, incentivos y establecimiento de reglas, pues, para la utilización de la energía solar a nivel residencial. De hecho, ya a partir de este año, toda nueva residencia que se construya en California debe estar lo que ellos llaman, lo que aquí llaman solar ready, es decir, el diseño y los permisos para poder lograr el permiso para la construcción, el proyecto debe incluir el diseño ya energía fotovoltaica para todas las residencias nuevas y, y también, dependiendo del tamaño de la residencia, debe incluir también la utilización de baterías para almacenamiento. Todo este esquema es muy simplificado aquí en los Estados Unidos. El asunto, todo una de las cosas más importantes es que los medidores son bidireccionales. Estos son medidores bidireccionales de tal forma que cualquier exceso de energía solar, de producción de energía que se tenga acá, por ejemplo, en horas de que haya buena, alta irradiación, por ejemplo, al mediodía, no hay mucha carga porque tal vez no hay personas, la mayoría de las personas no están en la vivienda, están por fuera trabajando o estudiando. Entonces puede haber un exceso de energía, ¿verdad? Producida y ese exceso se transmite a la red en forma directa, simplemente a través del medidor, en ese caso, mide eh, cuando se inyecta, pero también cuando se importa y cuando se exporta. Y se hace lo que se llama una medición neta, pues, de lo que se inyecta, de lo que se importa y lo que se exporta, y finalmente lo que el cliente paga. Eso tiene algunas consideraciones importantes, y es que en caso de una falla de la red eléctrica está, digamos, de este lado aquí, después de los medidores. En caso de una falla de la red eléctrica, es una exigencia en todas las instalaciones residenciales en los Estados Unidos que si hay una falla eléctrica, eh, el sistema fotovoltaico debe ser, digamos, apagado, desconectado también, debe estar completamente desconectado, o detenido, debe detenerse también la producción fotovoltaica en caso de una falla eléctrica. Y eso con para la principal razón es para la seguridad del personal que le presta servicio a la red, porque si hay una falla eléctrica y se supone que no hay energía, la red no está energizada, entonces para garantizar que en caso de una falla eléctrica de la red realmente no haya, no esté, no esté energizada por los sistemas residenciales que puedan estar interconectados. Entonces, aquí vemos rápidamente en este esquema también un esquema ya con batería, utilizando una batería Tesla, en este caso, es una batería que este paquete, en este paquete está el inversor y el almacenamiento, 13,5 kilovatios hora tiene una batería de este tipo. En este caso, sí se puede tener, caso de una falla de la red eléctrica, se utiliza un dispositivo que simplemente hace el switcheo, pues para aislar, en ese caso, mm, se aísla, digamos,
la red eléctrica y solamente se mantiene la producción solar, se mantiene la producción solar y en funcionamiento del inversor y la utilización de la batería, de la energía disponible en la batería, entonces, que está disponible en la batería para darle respaldo a un grupo de cargas o de cargas, circuitos eléctricos que están conectados en lo que se llama un panel de respaldo eléctrico. Este es el panel de respaldo. Todas las cargas que están en este panel pueden ser respaldadas en caso de que no haya electricidad en la red porque usando energía solar o energía disponible en la batería. En ese caso, la red, si hay un problema en la red eléctrica, pues el panel principal de la residencia está desconectado y solamente está conectado el panel de respaldo, que sería el panel de respaldo eléctrico, las cargas seleccionadas que el usuario, digamos, cargas críticas, normalmente iluminación, normalmente podría ser refrigeración, etcétera. Entonces, pero cargas como cocinas eléctricas, hornos, normalmente aires acondicionados, quedan conectadas al panel eléctrico y no son respaldadas en caso de una falla de la red. Esto, Pe- aquí Perdóname tenemos que te otro ejemplo. interrumpa. Si es posible, para que concluyas en los próximos 3 minutos, porque ya tenemos unos cuantos. Sí, Sí, por favor. sí, 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 sí. No, sí, por eso, debido a la extensión de la presentación anterior, le propuse en último momento a Oscar reprogramarla. Pero sí, en general no restaba mucho, sino hablar un poco sobre el almacenamiento y las expectativas futuras que en cuanto a la combinación de la energía solar, ¿verdad? Sistemas solares combinados con la electrólisis para producir hidrógeno y entonces que es hacia donde yo creo que se dirige un poco la tendencia a futuro para el uso de la energía solar en, en para alimentar directamente las redes eléctricas, pero también para utilizar energía solar en procesos de electrólisis y producción de nitrógeno, lo cual la solución a futuro, todo tiende a tener a hacer un acoplamiento de las diferentes fuentes, solar, eólica, nuclear, y las pocas fuentes fósiles que puedan continuar poco a poco van a ir desapareciendo en un sistema acoplado, pues, en donde todo, inclusive con infraestructura de almacenamiento en baterías para proveerle a la red una serie de ventajas de estabilidad y resiliencia, pues, utilizando almacenamiento en baterías. Y bueno, podríamos decir que ese es, digamos, lo que se puede prever en cuanto a la transición, esta combinación de fuentes y tecnologías. Hay una serie de retos, ¿verdad? Entre ellos, maximizar la eficiencia energética en la actividad humana en general, minimizar el impacto de estas tecnologías en el ambiente, la sostenibilidad, ¿verdad? La disponibilidad de minerales, que son fuentes, son limitadas, ¿verdad? Las fuentes de esos minerales, de esos materiales. Los retos de seguridad, por ejemplo, en el caso de almacenamiento en baterías, todavía hay mucho que trabajar allí porque son paquetes de energía de alta densidad, ¿verdad? El tema de reciclaje de todos estos materiales relacionados con que debe haber regulaciones para que los mismos fabricantes no se olviden de que esos materiales se encarguen, tengan la responsabilidad de recuperar esos materiales una vez que cumplan su vida útil. Eso es una estrategia que puede tener un buen resultado, digamos, exigir o obligar a los fabricantes de paneles solares, de baterías, etcétera, a que ellos tienen que ser responsables del el reciclaje y la disposición. Y
algo sumamente importante, los marcos regulatorios, legislación y la estandarización para que todo esto pueda poco a poco estructurarse en una solución efectiva y duradera para, como fuente de energía para la especie humana y para el planeta Tierra. Bueno, con esto concluye la presentación y bueno, un placer haber tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias al doctor José Rujano por su conferencia. Le voy a dar la palabra a Luisa Andía para que en un par de minutos cierre este primer foro e iniciemos el segundo. Luis, tienes la palabra. Bueno, un agradecimiento muy especial a todos los participantes de hoy. Realmente conferencias que cada una de ellas en sí misma es merecedora de un foro, cada una. Pero bueno, el esfuerzo del tiempo pues también se agradece poder tener tanta información y acercarnos a aspectos que, como lo decía Oscar al principio, muchos de esos elementos no todos los conocemos, pero nos dan información para tomar en cuenta en relación especialmente con ese reto que tenemos todos los países, todos los pueblos, en Venezuela también, de avanzar hacia la transición energética, pensando en alternativas verdaderamente sostenibles, que sean económicas, no solamente desde el punto de vista, digamos, financiero, sino también desde el punto de vista ambiental. Hoy, precisamente en este día en el que el planeta y toda la sociedad mundial celebra el Día Mundial del Ambiente, pues es bueno abordar estos temas y esta ha sido nuestra contribución como Comisión Académica de España y la Academia de Mérida para no dejar pasar esta importante fecha. Desde luego tenemos grandes retos, grandes desafíos en esta materia y eso no se alcanzará si no llegamos a entendimientos, acuerdos, acercamientos entre todos los actores que tienen que ver con esta problemática, el sector público, el sector oficial, el sector de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y nosotros como academia, pues estamos responsabilizados y comprometidos en seguir siendo un poco esa plataforma, esa instancia para poder hacer esos acercamientos. Así que un agradecimiento a todos los participantes de hoy, invitados, al esfuerzo que se ha hecho desde esta comisión académica de España y la Academia de Mérida, el doctor Jonás Montilva, Carmelo de Carri, Oscar González, por el trabajo que se ha tenido en la preparación de este evento. Mi mayor felicitación y mi agradecimiento a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias.